Bendigamos al Señor en este martes 17 de diciembre de este año 2024. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos concede la oportunidad de iniciar un nuevo día. El Espíritu Santo nos guía con su luz y nos lleva por el camino de la verdad de la palabra. Hoy es un día para comprender la fidelidad de Dios, para entender que en todo momento Dios ha sido fiel, que la historia humana está marcada por el misterio mismo de un Dios que nos ama y también de un Dios que cumple su palabra, porque solo el Señor es quien nos levanta cada día para que comprendamos el poder de su misericordia. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sarab, Farés a Hezrón, Hezrón a Arán, Arán a Abinadab, Abinadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rub a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra que en este día nos propone la Iglesia para celebrar ya lo que son estas ferias especiales que nos preparan al nacimiento del Señor, es una palabra que va referida a todo lo que es la fidelidad de Dios en la historia de salvación. Por eso la primera lectura de hoy está tomada del libro del Génesis y allí se nos narra cómo Jacob llama a sus hijos y les da la bendición y les va a hablar del futuro. Jacob es un hombre de fe, un hombre que vivió intensamente la alianza a Dios, un hombre que supo dar prueba lo que era adorar al Dios verdadero para recibir también
esa misericordia de Dios en todo lo que él procuró hacer y también conseguir según esa inspiración del Señor en la vida de él como patriarca. Por eso, en esta primera lectura del libro del Génesis, se nos invita a entender cómo la historia está marcada por esos planes de Dios. Cuando Jacob le dice a sus hijos lo que ha de venir al futuro y les habla de el signo mismo de la obra de Dios en medio de ellos, en cuestión de que deben ser fieles a Dios porque Él se los ha enseñado. Miren la primera lectura como el mismo Jacob le dice a sus hijos: escuchadme, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrán la mano sobre la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Con toda esta manera de hablarles, Jacob a sus hijos les está enseñando lo que significa realmente la vida de la verdadera alianza, porque siendo fiel a Dios van a descubrir que Dios es realmente ese Señor que los ha llamado a dar testimonio de su poder en medio de los hombres y a enseñar también a otros el camino de la verdadera felicidad, ser fieles a lo que es todo pacto con Dios. Esta primera lectura nos deja sobre todo una enseñanza muy clara, y es mirar cómo el mismo Jacob tiene una visión profética y mira el futuro de sus hijos como quienes han de dar prueba de que estaban en su momento y en el mundo para servir a Dios y cumplir realmente los designios divinos. Hoy nosotros tenemos la fe de Abraham, y por la fe de Abraham entendemos de las promesas mesiánicas, y por la fe de Abraham comprendemos todo lo que significó la historia de Israel para que hoy se cumplieran las promesas de la venida del Hijo de Dios a este mundo, y cómo sucedió de esa manera tan concreta de ver generación tras generación sostenida y asistida por Dios. Cuando uno escucha el Evangelio de este día, pues pueden venir muchas cosas a la mente y ver cómo las genealogías que están enmarcadas en esa historia de la salvación del pueblo de Israel, y específicamente cuando hablamos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, vemos sombras de quienes de una u otra forma no vivieron una vida en la santidad, no vivieron una vida para Dios. Sin embargo, allí hay una confirmación, y es entender que a pesar de la oscuridad que traen las debilidades humanas a las generaciones, Dios no dejó de ser fiel. Dios no dejó de cumplir a su pueblo lo que era precisamente sostener generaciones que estaban marcadas con el propósito divino para que desde allí se desprendiera el misterio del Mesías anunciado por los profetas. La humanidad de Cristo es real, por eso hemos escuchado este evangelio donde se narran las genealogías de su misma experiencia de venida al mundo. Y por eso, como la humanidad de Cristo es real, vemos que Él viene a santificar nuestra humanidad, quitándole la esclavitud del pecado
y llevándonos al misterio mismo del amor y de la fe. Hoy es pues 17 de diciembre y empezamos a meditar en el misterio de la venida del Salvador y cómo todo fue sucediendo de una manera tal que se ve claro en la Escritura que Dios marca los tiempos y la historia con su presencia, con sus atributos. Dios tiene poder, Dios es fiel y lo que promete lo cumple. Que sea esa hoy la reflexión para nosotros. Dios es fiel, lo que promete lo cumple, y que sea también la esperanza para decir, aunque tengamos una genealogía marcada por sombras del pecado, la gracia de Dios viene a nuestra vida a hacerlo todo nuevo y hacernos comprender que no hay justificación para vivir en el pecado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.